En este mes de octubre, durante la temporada de Halloween, he reunido una serie de historias de fantasmas de la vida real más desconcertantes y espeluznantes, donde escucharás sobre los sucesos paranormales y sobrenaturales inexplicables que han manchado las páginas de la historia de los Estados Unidos. Esta es la última historia. Durante más de 100 años, Gettysburg, Pensilvania, se ha visto inundado por informes de actividad paranormal. Desde gritos fantasmales de soldados heridos hasta apariciones realistas. Muchos visitantes de Gettysburg se han sentido conmovidos por su inquietante pasado. Esta es su historia. La batalla de Gettysburg, del 1 al 3 de julio de 1863, se desarrolló alrededor del pueblo de Gettysburg, Pensilvania. Como parte de la campaña de Gettysburg durante la Guerra Civil estadounidense, donde los ejércitos de la Confederación y de la Unión se enfrentaron en un baño sangriento que cambiaría la historia de Estados Unidos para siempre. La batalla más grande, más costosa, más sangrienta y mortífera de la Guerra Civil, que marcó el punto de inflexión de la guerra. Esto significa que dio un giro que cambiaría el destino del país. La guerra fue una gran victoria para el ejército federal y un hecho desastroso para la Confederación. El ejército de la Unión estaba comandado por el Major General G. Meade y los confederados por el destacado general Robert E. Lee. Al terminar la batalla, cuando se disipó el humo del cañón, los soldados de la Unión habían ganado. Pero casi 5,000 caballos y 50,000 hombres yacían muertos o agonizantes. Esta ha sido la batalla que tuvo más bajas en los Estados Unidos. Muchos de los soldados confederados nunca recibieron un entierro adecuado. Ahora, más de 100 años después, es posible que estos espíritus inquietos aún permanezcan en Gettysburg. Incluso, se dice que el fantasma de lo que parece ser el general confederado Robert E. Lee aún ronda los campos de batalla. Y es precisamente en estos terrenos sagrados donde muchas personas creen que las almas de los soldados de la Unión y la Confederación todavía vagan entre la hierba y los monumentos.
Los habitantes de Gettysburg dicen que todavía sienten los espíritus de sus vidas perdidas durante la gran batalla. Desde aquella trágica batalla hasta ahora, se ha dicho que la zona es un área de fenómenos paranormales asociados a quienes sufren con ella y es considerada una de las más embrujadas de los Estados Unidos. En el área del bosque se manifiestan soldados heridos, lanzando horribles quejidos, reviviendo aquel momento de dolor antes de su muerte. Y una de estas historias cuenta que en una noche sin luna, un poco después de las 10, los testigos observaron lo que parecía al menos una docena de soldados de la Unión marchando con sus mosquetes, todos con expresiones en blanco en sus rostros. Un investigador paranormal dice que uno de los edificios más embrujados de Gettysburg es Farnsworth House y que está plagada de una identidad no humana. Cerca de la casa Farnsworth hay una pequeña cabaña, ahora llamada la Casa de Jenny Wade. Es un santuario dedicado a Mary Virginia Jenny Wade, la única civil que murió en la batalla de Gettysburg. Jenny, que tenía 20 años en el momento de la batalla, estaba en la casa la mañana del 3 de julio de 1863, cuando su vida llegó a un final trágico ante los ojos de su madre. Cuando la bala atravesó las puertas, atravesó el corazón de Jenny y la mató al instante. Ahora en la posada Farnsworth aparece el fantasma de Jenny Wade y los visitantes afirman escuchar extraños movimientos, voces y gemidos en la casa. Después de la batalla de Gettysburg, hubo una gran necesidad de albergar a los huérfanos de la guerra, o sea, a los niños quienes habían perdido a sus padres en la batalla, y es cuando el National Homestead, orfanato de Gettysburg, abrió en octubre de 1866. El orfanato tuvo un principio próspero, pero dio un giro aterrador cuando Rosa J. Carmichael se hizo cargo como directora. Carmichael torturó y encadenó a niños en un calabozo que creó en secreto en el sótano para castigarlos. También había rumores de niños desaparecidos a quienes nunca se les volvió a ver. Los visitantes al lugar declaran que al bajar al sótano se escuchan lamentos y lloriqueos de los niños quienes fueron maltratados y hasta matados ahí debajo en aquel lugar oscuro. Se dice que se siente una ráfaga de viento frío y dedos fantasmales jugando con el cabello de los niños visitantes. Los pequeños fantasmas no han podido encontrar la paz eterna, pues perdieron a sus padres y su vida en aquella terrible batalla. Durante la batalla de Gettysburg, muchas casas privadas se convirtieron en hospitales para los soldados heridos, que siempre estuvieron llenos de moribundos y muertos. Y la creencia entre los investigadores paranormales es que las almas de los desdichados están atrapadas en esos hospitales viejos.
deambulando porque nunca encontraron un cierre y nunca siguieron adelante. El Daniel Lady Farm se utilizó como hospital de campaña del ejército confederado. Los soldados que sufrieron graves heridas de artillería y pérdidas de extremidades fueron llevados a la granja para recuperarse o sufrir los últimos momentos de sus vidas. La granja y el granero fueron testigos de espantosos horrores, y es por estas muertes que se observan numerosas cantidades de fantasmas registrados a lo largo de los años. Los registros históricos cuentan que cuando la familia Lady regresó a su casa después del final de la guerra, encontraron el cuerpo de un soldado confederado muerto que aún yacía en su habitación de arriba. Debido a esto, se cree que el área de arriba de la casa tiene la mayor actividad paranormal. Es realmente increíble cuánto de la historia de la granja se ha conservado a lo largo de los años. Las manchas de sangre de todas las heridas sufridas en la guerra cubren varias áreas de la granja. La investigación forense de la granja también verificó que la sangre y las huellas digitales encontradas en los edificios de la granja eran de soldados que lucharon en la batalla de Gettysburg. Cuando los equipos forenses rastrearon la tierra en los últimos años, los perros de cadáveres pudieron localizar tumbas sin marcar de soldados que fueron enterrados después de la batalla. Se dice que los soldados y generales confederados frecuentan la misma tierra en la que murieron. A veces se pueden ver apariciones de soldados muertos hace ya mucho tiempo, vagando por los campos, así como si todavía estuvieran patrullando. A solo 8 millas al oeste de la pequeña ciudad, Cashtown Inn fue el lugar donde murió el primer soldado durante la campaña de Gettysburg de la Guerra Civil. Su sótano se utilizó para convertirse en un hospital de campaña improvisado. Muchos soldados heridos entrarían para buscar tratamiento médico y algunos nunca regresarían a la batalla. En los últimos años, el Cashtown Inn ha ganado mucha atención por parte de los investigadores paranormales y los cazadores de fantasmas. Los huéspedes que se han hospedado en la posada a menudo se quejan de fuertes golpes en las puertas por la noche, luces que se encienden y apagan sin explicación e incluso puertas que se cierran solas. Una pareja informó haber escuchado pasos en su habitación junto con golpes incesantes en la puerta. Una vez que cesaron los golpes, los pasos caminaron hasta su cama y se detuvieron al pie de la misma. De repente, su colchón comenzó a temblar y a comprimirse como si una entidad fantasmal lo estuviera empujando. Enloquecidos, la pareja se quedó perfectamente quieta y observó con horror cómo el colchón comenzaba a moverse.
Se dice que las apariciones fantasmales aparecen en mayor número alrededor de las fechas del 1, 2 y 3 de julio, las mismas fechas de la batalla de Gettysburg. Y mientras los visitantes siguen aterrados con las apariciones fantasmales, los libros de historia seguirán contando sobre el baño de sangre de la batalla de Gettysburg y el pasado de la ciudad vivirá a través de sus lugares embrujados donde las almas en pena no encuentran la paz eterna. Las historias de fantasmas de la vida real nos llenan de miedo y de un sentimiento tan horrible que no lo vamos a poder aguantar. Son las pesadillas que te atormentan de noche y te enloquecen de día. Con esta última historia, concluyo la serie de narraciones de fantasmas de la vida real más desconcertantes y espeluznantes de los Estados Unidos. Relatos de hechos trágicos y macabros como lo fueron real, y de apariciones espectrales que no encuentran la paz eterna.